Bienvenidos. En esta segunda parte vamos a ilustrar el concepto del límite de una función de dos variables con algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a considerar es el siguiente. Sea z la función de dos variables definida por la siguiente fórmula: x por y sobre x a la 2 más y2. Okay. La primera observación es que el dominio de esta función son todos los puntos xy que no coincidan con el origen. ¿Okay? O sea que el único punto problemático que tiene esta función es el origen. Entonces nos interesa saber cuál es el comportamiento de la función en el origen y por lo tanto nos interesa saber cuál es el límite cuando xy tiende al origen de esta función de dos variables. Es decir, nos interesa saber cuál es el límite cuando xy tiende al origen de x por y sobre x a la 2 más y2. Entonces queremos saber qué es este límite. ¿Okay? Para empezar, entonces voy a acercarme a lo largo del eje x en una trayectoria que luce más o menos como se muestra a continuación. Entonces supongamos que me acerco con puntos a la derecha del origen. Todos esos puntos tienen la forma x0, puesto que están sobre el eje x, es decir, la coordenada y es igual a 0. ¿Cómo escribimos eso? Eso lo vamos a escribir como sigue. Vamos a decir que lo que queremos calcular es el límite cuando xy tiende a 0, 0 a lo largo de los puntos de la forma y igual 0. Entonces, veamos a qué es igual eso. Entonces, la observación crucial acá es que en el momento en que yo hago y igual 0, yo estoy eliminando el grado de libertad y solo me quedo con el grado de libertad x. Es decir, reduzco el problema a un problema de una variable. Esto se reduce simplemente al límite cuando x tiende a 0 de f evaluada en los puntos de esta forma, es decir, en puntos de la forma x0. Aquí es patente que el problema ha sido reducido a un problema de una variable. A continuación, lo que voy a hacer es usar la instrucción que define a la función para saber cuánto vale f de x0. Y eso es fácil, eso simplemente entonces sería calcular el límite cuando x tiende a 0. La instrucción me dice multiplicar a x por lo que valga y, en este caso vale 0, x por 0 sobre x a la 2 más 0 a la 2. Y esto desde luego no es otra cosa que el límite cuando x tiende a x0 de 0 sobre x a la 2, que desde luego es igual a 0, puesto que x está tendiendo a 0, pero nunca alcanza el valor 0. Recuerden eso de la definición, eso es importante. De manera que 0 sobre algo que no es 0 es inevitablemente igual a 0. Entonces esto es simplemente calcular el límite cuando x tiende a 0 de 0, y eso es igual a 0. ¿Okay? Entonces este límite a lo largo del eje x me arroja como resultado 0. Muy bien. Sin necesidad de hacer el mismo cálculo, voy simplemente a reportar que calcular el límite a lo largo del eje y arroja el mismo resultado. Entonces simplemente escribámoslo. Es un cálculo idéntico al anterior. Idéntico en su forma. Entonces, si yo calculo el límite cuando xy tiende a 0, 0, pero a lo largo
del eje Y, que el eje Y también se conoce como la recta x igual a 0, de f de xy, el resultado que obtengo también es 0. Muy bien. Ahora voy a intentar acercarme a lo largo de una trayectoria distinta. La trayectoria que voy a considerar es la siguiente. Es una recta de pendiente 45 grados. ¿Okay? Entonces consideremos el límite acercándonos con puntos a lo largo de esta recta. Los puntos de esa recta son precisamente los puntos que satisfacen la condición de que x y su correspondiente y son los mismos, es decir, son puntos de la forma x, x. ¿Ok? Entonces, calculemos. ¿Qué sería el límite cuando x, y tienden a 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x, ¿cierto? De f de xy. Entonces, igual que en los casos anteriores, en el momento en que yo digo que y es igual a x, eliminé el grado de libertad y me quedé con un problema unidimensional. Esto se reduce simplemente a calcular el límite cuando x tiende a 0 de f evaluado en los puntos de la forma x, x. Y a continuación lo único que hago es seguir la instrucción que define la función. Eso sería calcular el límite cuando x tiende a 0 de x por x sobre x a la 2 más x a la 2. Y esto me da simplemente el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 sobre 2 veces x a la 2. Lo cual da un medio porque puedo cancelar el x a la 2, puesto que x a la 2 está tendiendo a 0, pero nunca alcanza el valor 0. Entonces se puede cancelar. Entonces esto da límite cuando x tiende a 0 de un medio que es igual a un medio. Entonces observen, exhibí dos trayectorias, por ejemplo, el eje Y y la recta de pendiente 45 grados que arrojan resultados distintos. Luego, por el resultado o el teorema que vimos en la parte anterior, podemos concluir, esto nos permite concluir que efectivamente el límite que estamos tratando de calcular no existe. De la función es x por y sobre x a la 2 más y a la 2. No existe. Ok. Muy bien. Antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero hacer una pequeña observación. Y es la siguiente. Esto es una nota. Quiero anotar que la situación es incluso mucho más dramática de lo que parece, porque ese límite que estamos tratando de calcular, este límite cuando el par x y tienden a 0, 0, de la función x por y sobre x a la 2 más y a la 2, de hecho es distinto para un número infinito de trayectorias, y de hecho para todas las trayectorias lineales que pasan por el origen. Es decir, esto es distinto a lo largo de las rectas de la forma y igual a mx, donde m es cualquier número, ¿cierto? Entonces son rectas de pendiente arbitraria que pasan por el origen. Es decir, estamos hablando de estas rectas. Okay. Entonces me estoy acercando a lo largo de cualquier recta de pendiente arbitraria al origen. Okay. Observen que estas rectas son más generales, o si quieren, esta recta es un caso especial de estas rectas, es cuando m es igual a 1. Y esta recta es un caso especial también de la recta, es cuando m es igual a 0, ¿cierto? Entonces este es el caso genérico, este los contiene a todos. Y en ese caso
todos los valores que arroja el cálculo son distintos. ¿Okay? Veamos por qué. Si yo intento calcular el límite cuando XY tiende a 0, 0 a lo largo de esas rectas de Y igual a MX de f de XY, entonces lo que hago como siempre es eliminar el grado de libertad Y y me queda un límite en una variable, a saber la variable X, y estamos calculando entonces el límite de la función en puntos de la forma X M de X, y esto es igual simplemente por la fórmula que define la función que está acá. Esto simplemente es m x a la 2 sobre x a la 2 más m al cuadrado por x a la 2, y una vez más, puesto que x tiende a 0 pero nunca alcanza el valor 0, yo puedo cancelar x a la 2 en el numerador y en el denominador, y lo que me queda simplemente es calcular el límite de x cuando x tiende a 0 de m sobre 1 más m2, y como m está dado, m es un número dado, es una constante, esto simplemente es igual a m sobre 1 más m al cuadrado, que claramente es distinto para diferentes m. Si m es igual a 2, esto da un número distinto que si m es igual a 3, o si m es igual a 4, o si m es igual a 5, etc. Todas esas rectas dan un valor distinto del límite. Muy bien, perfecto. Entonces, pasemos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice así. Es el ejemplo 2. Entonces vamos a considerar la siguiente función. Z igual a una función de dos variables que está dada por la siguiente regla. Va a ser x a la 2 por y sobre x a la 4 más y a la 2. Entonces, una vez más, el dominio de esta función corresponde a todos los pares que no coinciden con el origen, ¿cierto? Y por lo tanto, queremos entender el comportamiento en el origen de esta función, porque ese es el punto problemático. Entonces queremos saber cuál es el límite cuando XY tiende a 0, 0 de f de XY, que está dada por una fórmula explícita. La fórmula x a la 2 por y sobre x a la 4 más y a la 2. Muy bien, entonces nos interesa saber quién es este límite. Ok, entonces vamos a calcularlo de manera concisa a lo largo de todas estas líneas rectas de pendiente arbitraria. Eso nos va a agilizar el cálculo. Entonces veamos qué nos da. El límite cuando XY tiende a 0, 0 de f de XY, pero a lo largo de la recta Y igual a MX, ¿cierto? Entonces, esto como siempre me reduce el cálculo a un límite en una variable, ¿cierto? Entonces, el límite cuando X tiende a 0 de f de X MX, ¿ok? Y esto, según la fórmula que define la función, es entonces calcular el límite cuando X tiende a 0 de X a la 2 por MX sobre X a la 4 más MX a la 2. Haciendo el cálculo y sacando factores comunes, esto nos queda así. Nos queda límite cuando X tiende a 0 de M X a la 3 sobre X a la 2 por X2 más M2. ¿Okay? Y esto es tal que yo puedo cancelar perfectamente
este x2 con 2 de los x2 que hay en el numerador, puesto que x tiende a 0 pero nunca alcanza el valor 0, como siempre. Eso me da entonces el cálculo, me da entonces calcular el límite cuando x tiende a 0 de mx sobre x a la 2 más m2. Y esto es una función que no tiene ningún tipo de singularidad cuando x tiende a x0. Lo puedo evaluar directamente en x igual a x0 y da, de hecho, 0. Luego, todos los caminos que corresponden a líneas rectas de pendiente arbitraria arrojan el mismo resultado, a saber, 0. ¿Es suficiente esto para asegurar que el límite es igual a 0? La respuesta es no, desde luego. Viste una familia, estos son infinitos caminos, pero todavía te falta un número infinito de caminos por chequear. ¿Ok? Entonces acerquémonos, por ejemplo, a lo largo de una parábola y veamos qué nos arroja el resultado. Entonces, ese es el siguiente cálculo que voy a hacer. Entonces voy a acercarme a lo largo de esta parábola, ¿cierto? Donde los puntos tienen la forma x, x a la 2. Muy bien, entonces hagamos el cálculo. Esto es calcular el límite cuando xy tienden a 0, 0 a lo largo de la curva y igual a x a la 2. Entonces f de xy, y eso es igual a ¿quién? Entonces veamos. Eso es calcular un límite en una dimensión. Entonces calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x a la 2, que son, esta es precisamente la forma que tienen los puntos a lo largo de esta parábola. ¿Ok? Y esto simplemente reemplazamos en la fórmula que define la función para calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 por x a la 2, que es lo que vale y, sobre x a la 2 más, perdón, sobre x a la 4 más x a la 2 a la 2. Recuerden que esta era la fórmula que definía la función. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto no es otra cosa que calcular el límite cuando x tiende a 0. Aquí me queda entonces x a la 4 y abajo me queda 2 veces x a la 4. Y una vez más yo puedo cancelar el x a la 4 que aparece en el numerador y en el denominador, porque x está tendiendo a 0 pero nunca alcanza el valor 0. Siempre es un número distinto de 0. Luego, esto simplemente es calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1/2, lo cual da como resultado 1/2. ¿Ok? Entonces ya vemos que acercándose a lo largo de una recta tenemos como resultado 0, y acercándonos a lo largo de una parábola de la forma y igual a x2 arroja el resultado 1/2. Por lo tanto, invocando el teorema que vimos en la primera parte, podemos concluir que este límite no existe. Es decir, y acá que el límite que estamos tratando de calcular realmente no existe. Este no existe. ¿Ok? Muy bien. Veamos un último ejemplo. El último ejemplo dice así. Este es el tercer ejemplo. Pues voy a considerar la función z definida como sigue. Es una función de dos variables y está dada por la prescripción siguiente. Es x a la 2 por y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Okay? Entonces, tal como antes, el dominio de esta función son todos los puntos xy que no coinciden con el origen, y nos interesa saber cuál es el comportamiento de esta función cuando nos estamos cerca del origen. Es decir, nos interesa saber cuál es el límite
cuando XY tiende a 0, 0 de esta función. Voy a escribirla explícitamente. Es la función x2 por y2 sobre x2 más y2. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es este límite? Resulta que en este caso ocurre algo muy distinto de lo que ocurría en los casos anteriores. Voy a ilustrar por qué. Entonces, para empezar, la función que nos dieron, x2 por y2 sobre x2 más y2 involucra operaciones que arrojan siempre números positivos. O sea, esto siempre es un número positivo. Esa es la primera observación. La segunda observación es que voy a reescribir esto de manera que yo pueda concluir algo. Y el truco es el siguiente. Entonces voy a reescribirlo así. Esto es mayor o igual que 0. Esta es la función que me dieron. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es simplemente escribir este x a la 2 al frente y dejar el resto en un gran paréntesis. Entonces aquí me quedó y a la 2 y aquí me quedó x a la 2 más y a la 2. Lo siguiente que observo es lo siguiente. Miremos este cociente. Este cociente es y a la 2 sobre y a la 2 más algo. Pero ese algo siempre es un número positivo. Eso significa que este número siempre le está ganando a este número. Y por lo tanto, este cociente siempre es menor o igual que 1. El caso en el que es igual a 1 es el caso en el que x2 es igual a 0. ¿Okay? Entonces, siendo esto así, sabiendo que todo esto es menor o igual que x a la 2, puesto que todo este factor es menor o igual que 1. ¿Okay? Eso significa que lo que yo concluyo es que la función que a mí me dieron siempre está acotada entre 0 y x a la 2. Muy bien. La siguiente observación es la siguiente. Cuando x, y tienden al origen, tenemos en particular que x está tendiendo a 0. Y por lo tanto, x a la 2 está tendiendo a 0. Es decir, esta función tiende a 0 cuando x, y tienden a 0, 0. ¿Cierto? Entonces, observen lo que estamos concluyendo. Estamos concluyendo lo siguiente. La función que me interesa entender siempre está acotada entre 0 y algo que se aproxima a 0 cuando x, y tienden al origen. Entonces, si está atrapada entre 0 y algo que está convergiendo a 0, esta función no tiene más remedio que converger a 0 también, porque está sanduchada entre ambos valores. Es decir, esto me permite a mí concluir que el límite cuando x, y tienden a 0, 0 de x2 por y2 sobre x2 más y2 es exactamente igual a 0. ¿Ok? Esto tiene varios nombres. Se denomina teorema de estricción. Otra referencia lo llaman teorema del emparedado. Yo lo voy a llamar así. Teorema del emparedado o del sándwich. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la moraleja que uno debe extraer de estos ejemplos que vimos es que el cálculo de límites de funciones de dos variables es muy, muy truculento. No hay reglas, no hay algoritmos, no hay recetas. Y la situación es aún más dramática para funciones de 3 o más variables.